A veces nosotros, como cristianos, adicionamos algunas cosas al cristianismo que parecen espirituales. Por ejemplo, algunos decidieron no tener televisión. ¿No tienen televisión? Algunos de ustedes no tienen, yo no tengo. Algunos, no tiene televisión. Pero el problema no es tener o no tener. El problema es que piense que los otros son más o menos espirituales si tienen o no tienen la televisión. Algunos dicen ese aparato es del diablo. Algunos otros no les parece cómo se decora la Navidad. De hecho, ahora en Navidad nosotros pusimos un árbol allí en la esquina, un árbol de Navidad, y estas personas, algunos se me acercaron y me dijeron, un árbol de Navidad no es espiritual. Y nosotros teníamos allí el árbol y lo dejamos ahí toda la Navidad. Algunos otros no quieren relacionarse o no quieren que sus hijos se relacionen con otros niños que no son creyentes. Simplemente quieren protegerlos y que solamente tengan amigos creyentes, que si hay uno de ellos que está teniendo algún contacto con otros niños que no son creyentes, entonces, o que ellos piensan que no son creyentes, entonces no son muy espirituales. De hecho, un maestro allí en el seminario un día les dijo a sus hijos, le dijo, vea, vamos a hacer una reunión todos los jueves en la casa, van a traer a sus amigos, pero la condición es que no sean creyentes. Que no sean creyentes. Él quería evangelizar a sus hijos porque normalmente tratamos de unir nuestra espiritualidad con las personas con las que nos relacionamos. A veces también otros piden, por ejemplo, el vestido. Aquí nosotros nunca lo hemos mencionado, pero hay iglesias en donde las mujeres son más espirituales si tienen una falda larga. Si llegan de pantalones, hay un problema grave en la iglesia porque están usando pantalones. ¿Qué me dicen de comer morcilla? Algunos decidieron nunca comer o tocar una morcilla porque tiene la sangre, ¿no? Y dicen, eso no es espiritual. Otros piensan que si besan a la novia antes de casarse, están pecando. O son más espirituales si no la besan. Y miran a los otros como menos espirituales el que le ha dado un beso a su novia. Yo les recomiendo a estas personas que no lo besen, porque guarden ese momento especial, que recuerden ese momento especial, pero eso no los hace más o menos espirituales. No hay nada espiritual en eso. Pero piensen en el cigarrillo ahora. ¿Por qué es que no fumamos? ¿Es porque somos más o menos espirituales? Algunos de ustedes fuman, yo lo sé. Pero no lo hacen en la iglesia. Porque en la iglesia, si lo hicieran, se verían menos espirituales. Pero eso no los hace más o menos espirituales. Charles Spurgeon fumaba. Ahora, la próxima semana todo el mundo va a estar ahí fumando en la esquina. En serio, ¿por cuál es el motivo que una persona fuma o no fuma? Piensen en eso. Yo podría seguir adicionando cosas como estas que parecen que tienen algo espiritual, que tienen algo que yo debo hacer para verme espiritual, pero estas cosas no son explícitas en las Escrituras. Nada en las Escrituras encontramos que diga acerca de esto. La Biblia es silenciosa. No hay nada de estas cosas. Y esta mañana vamos a comenzar el capítulo 15, con el capítulo 15 de Mateo, y allí encontraremos la respuesta a esta interrogante. El interrogante es qué es y qué no es espiritual. Vamos a ver qué es la espiritualidad genuina y vamos a ver también en contraste cuál es la espiritualidad hipócrita. Espiritualidad genuina y la espiritualidad hipócrita.
y por eso el título de nuestro mensaje hoy es Hipocresía en la adoración. Hoy llegamos a ese capítulo 15 de Mateo en nuestro estudio de este grandioso evangelio. Hemos pasado unas semanas que no las podíamos comparar con otras, estudiando la palabra de Dios en Mateo. Y hoy vamos a estudiar esto, vamos a iniciar acá, pero antes quiero recordarles algunos eventos que Mateo está describiendo acá. Y recuerden, lo que tenemos acá no son eventos cronológicos, están ordenados de forma temática o teológicos. No estamos siguiendo una cronología, no lo está haciendo el autor, no hay una cronología en todo lo que está escribiendo Mateo acerca de la vida de Jesucristo. Lo está haciendo para desarrollar un tema. El tema principal de Mateo es que Jesucristo es Rey. Eso es el principal tema. Y de eso se desprenden varias subtemas, por decirlo así, o nos muestra con diferentes palabras cómo Él es el Rey. Recordamos inclusive que para desarrollar ese tema, él mismo, el evangelista, empieza a hablar o empieza a entrenar a los apóstoles, o Jesucristo está entrenando a los apóstoles, dicho mejor, Jesucristo entrena a los apóstoles y lo que hace Mateo es dejar esto allí escrito, desde el capítulo 13 en adelante. Allí vemos que Jesús el Mesías, Jesús el Rey, invierte la mayor parte de su tiempo y sus actividades a la instrucción, a enseñar a estos hombres que había escogido y que había designado como apóstoles, a enseñar a los discípulos. Lo vimos en las últimas semanas. En el capítulo 14, allí vimos tres eventos importantes en los cuales Jesucristo enseñó a los apóstoles varias lecciones. La primera lección fue con la muerte de Juan el Bautista, la segunda con la alimentación de los 20,000 y la tercera cuando Jesús camina sobre el agua. Si lo recuerdan, no voy a hablar de esto más, pero puede escuchar los audios, ya están ahí en la página, si los quiere escuchar, si no los escuchó antes. Pero lo que hace aquí Jesús es continuar con el entrenamiento de estos hombres. Porque la tarea que se viene es una tarea complicada, es una tarea difícil y necesitan estos hombres tener todo el entrenamiento posible para poder enfrentar lo que se les venía. Ese entrenamiento se debe hacer con mucha delicadeza, con mucho cuidado, de forma diligente, porque los opositores a ellos, a los discípulos, eran personas muy astutas y además de astutas eran poderosos. No eran unos cualquiera, eran los líderes de la iglesia en ese momento. De hecho, estos opositores ya habían empezado su tarea, habían empezado a ir en contra de todo lo que estaba diciendo Jesucristo. Ya habían iniciado sus ataques. Primero, empiezan a atacar el mensaje de Jesucristo. También atacan a la persona de Jesucristo. Se oponían a Él y a todo lo que Él representaba. Entonces, ese rechazo, en ese momento, inclusive llegó hasta decir que Jesucristo es Satanás. Él está haciendo las cosas por Belcebú, si lo recuerdan. Por lo tanto, Jesús sabe, Él tiene ese conocimiento, Él sabe lo que viene y quiere preparar a los discípulos para esto. Él quiere que los discípulos estén listos. Los discípulos del Mesías tendrán que enfrentarse a una posición similar a la que el Señor tuvo. Y por eso necesitan el mejor de los entrenamientos, porque si no van a desfallecer en el camino. Hoy nos encontramos con un evento que hace parte de ese entrenamiento. El entrenamiento se da en medio de una conversación o de un diálogo que hace Jesucristo con los fariseos y los saduceos. Los escribas, los fariseos, los saduceos rechazaron el mensaje de Cristo, pero Él les llama la atención de quién era. Él los confronta desde los capítulos 5 al 7, desde el Sermón del Monte. Él empieza a ir a mostrarles a ellos que son unos hipócritas, que estaban
haciendo las cosas más, pero ellos, de ese grupo, unos de ellos que estaban ahí admiraban lo que Jesucristo hablaba. Si recuerdan, Él les hablaba como alguien que tiene autoridad, Mateo 7:29. Él les hablaba, cuando termina ese sermón del monte, todos quedaron asombrados por sus palabras. Los judíos no solamente estaban admirados por sus palabras, sino también estaban admirados por los milagros que Él hacía. Jesús hacía y hacía milagros, uno detrás de otro. ¿Y qué hizo eso? Llamó la atención de los dirigentes. Es como si las personas del gobierno empiezan a escuchar de alguien que está haciendo milagros y en realidad son milagros, la gente empieza a ir allá, los gobernantes empiezan a ir allá. Y es por eso que el Sanedrín, que es la institución de gobierno que se había implantado en Israel, se preocupa por lo que está pasando y toma cartas en el asunto. Y deciden en ese momento detener lo que Jesucristo estaba haciendo, detener esa creciente atracción que las personas estaban teniendo hacia el profeta de Nazaret. Y es así como los judíos se organizan y hacen una confrontación a la persona de Jesucristo. Y no solamente es una confrontación cualquiera, es una confrontación violenta, es una confrontación que la hacen sin descanso, es continua, no paran de hacer esto. Seguro que no dormían. Piensen en eso, no dormían en empezar. ¿Cómo puedo yo encontrar algo para poder rechazar a Jesucristo? Por todos los medios estaban estas personas haciendo lo que fuera posible para destruir esa influencia de Jesucristo en el pueblo, en todas las personas. Y estos religiosos hipócritas pronto encontraron un tema de discusión. Sacaron a colación el tema del lavado ceremonial de las manos antes de comer. Porque al parecer los discípulos no honraban semejante tradición de los ancianos. Y cuando leemos el texto, nos parece como tonto de que los judíos exigían esto del tema del lavado antes de comer. Pero así son las tradiciones. Son mandamientos de hombres que parecen mandamientos de Dios. Y hoy el mundo cristiano, como el mundo judío de ese entonces, está lleno de mandamientos de hombres. Existe una enorme cantidad de tradición e hipocresía religiosa. Las tradiciones de los hombres se han colocado en muchos círculos religiosos por encima de la palabra de Dios. Y eso no está bien. Hoy en día se sirve a Dios de labios, pero no de corazón. Por esto el evangelista deja ese texto en la Escritura para continuar el entrenamiento de los discípulos y por implicación para nosotros también ser entrenados. Y eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 39. Veremos allí cuatro situaciones en el ministerio de Jesús que le van a dar un mejor entendimiento y lo van a motivar a adorar a Cristo. Hoy en este capítulo de Mateo vamos a estudiar cuatro realidades que van a motivar a crecer, a que usted crezca y a que adore al Rey. Y esto nos va a tomar varias semanas, no las podemos hacer todos en un solo día. Vamos a ver primero los versículos del 1 al 20, si alcanzamos el día de hoy. Lo que he llamado la verdadera adoración, esto probablemente no lo termine hoy, o la adoración contraria o negativa a la adoración hipócrita. Eso vamos a trabajar en el día de hoy, la semana entrante. Hoy es la parte más negativa, la próxima semana veremos la parte positiva. Segundo, veremos la verdadera doctrina, versículos 21 al 28, más adelante. Tercer lugar, versículos 29 al 31, los verdaderos creyentes, y del 32 al 39 del capítulo 15, el verdadero camino. Cuando ya pasemos por ahí, ustedes van a tener un entendimiento mejor acerca de estos temas. Pero empecemos el tema de la verdadera adoración. Vamos a empezar hoy día con esa primera realidad que espero les motive a crecer y a adorar al Señor. Entonces,
vamos a leer los primeros 20 versículos. Capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo, les responde aquí con una pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él le contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él le dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ese texto que acabamos de leer nos muestra la adoración falsa de los fariseos, de los líderes religiosos de la época. En estos textos vemos que hay una adoración falsa. Y vamos a ver unas características, las características de esa adoración falsa, que son las mismas características de cualquier tipo de adoración falsa, en general, de cualquier tipo de religión, digámoslo así, de cualquier tipo de persona, inclusive con buenas intenciones, que va a adorar, puede estar haciendo adoración que es falsa. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces este mismo tipo de adoración la encontramos en creyentes genuinos. No porque sean falsos, son genuinos y están adorando a Dios, pero a veces no lo hacen correctamente. Puede ser por ignorancia, a veces por desobediencia. Pueden por desobediencia llegar a actuar de la misma forma que lo hace una religión falsa. Entonces, hoy vamos a ver estas características de esa adoración falsa. Este texto nos da las características de una adoración falsa, pero también son características que como creyente, usted como creyente genuino, debe evitar en su vida. Como creyente debe estar siempre alerta, no cultivar falsos estándares de espiritualidad, estándares que no son bíblicos, que no agradan a Dios en lo más mínimo. Observen el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, y paremos ahí. Recuerden, ¿quiénes son estos escribas y fariseos? Eran líderes con mucho poder e influencia en los tiempos que estaba Jesucristo allí. Lo más importante es que estos eran escribas y fariseos y venían desde Jerusalén a verlo a él, a ver a Jesús. Habían tomado el tiempo, habían sacado los pasajes o lo que fuera, el burro de pronto, para irse en camino a ver a Jesucristo. A ver a Jesucristo desde Jerusalén.
Y otra cosa que hay que observar es que estaban juntos, fariseos y los que dice ahí, saduceos, escribas y fariseos juntos. Escribas y fariseos juntos estaban allí. Ellos no la iban. Estas personas no tenían no estaban en la misma, no eran amigos, digámoslo así. Eran como dos grupos políticos completamente aparte. Eran líderes, los líderes de la época, pero eran dos grupos políticos. Es como los dos grupos que hoy veamos en nuestro gobierno, el partido de la U, por ejemplo, que está en contra de todos, y los conservadores, los liberales. Todos estos grupos diferentes, pero no son muy amigos. Lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Hay una división completa entre los dos partidos. No se quieren ni ver, nada, ninguno de los dos se aguanta. Así estaban estos dos. No se aguantaban, no se querían, pero van los dos de para allá. Los fariseos eran legalistas, ese era como su reconocimiento, por eso los conocemos. Ellos enseñaban lo que se hacía y lo que no se hacía en la vida judía. Los otros eran los liberales. Ellos no creían en muchas cosas que encontramos en la Biblia. Eran como los cristianos liberales hoy día. Hay muchos cristianos que son liberales y toman unas porciones de la Biblia y otras no, aceptan unas y otras las rechazan. Así eran estos hombres. En ese momento ellos estaban en control del templo y de los sacerdotes del templo. Y ellos fueron los que convirtieron el templo en una máquina de hacer dinero. Eso era lo que tenían. Para ellos el templo era su gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque ellos tenían allí, habían montado una casa de cambios, como esas casas de cambios que vemos por todas partes, donde cambian el dinero, tener una casa de cambios y cambiaban dinero a comisión. Por eso es que cuando Jesucristo llega allá, tumba las mesas. ¿Y por qué había dinero? Porque la gente tenía que llegar allí con dinero, con los dracmas o los denarios o otras monedas, pero ese dinero no lo podían utilizar para adorar al Señor. Es como si aquí pusiéramos en la puerta, allá, si usted quiere traer su ofrenda, traiga dólares, no recibimos pesos. Es tanto así. Entonces, y allá no se los compramos a lo que está la tasa representativa del mercado, sino se los compramos a 2,000. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero no hay otra forma. Usted aquí en esta iglesia solamente dólares. Y todos los demás, hoy domingo, todas las casas cerradas, ellos no tenían otra opción. Lo único que podían era cambiar a una comisión muy onerosa para ellos. Tenían que vender su moneda para poder conseguir el dinero entrar para poder hacer su adoración. Tenían un negocio amarrado en ese momento. No había otro lugar para hacer esos cambios. Pero eso no era solamente con el dinero, también lo hacían con los animales. Los animales que la gente traía para los sacrificios. Cada uno de ellos traía su cabrito o su ovejita o sus palomitas, lo que fueran a traer para el sacrificio, y cuando llegaban allá, ellos lo habían cuidado toda la vida, cuidando de que no, sin mancha ni nada, y llegan allá y se los van a traer para el sacrificio. Le dije, no, ese no le sirve, ese no es certificado. Llegan, ¿qué voy a hacer yo entonces con él? Le dice, pues yo se lo compro, y se lo compraban muy barato, y luego le decían, allí en esta tienda puede comprar el que sí está certificado, y entonces ellos iban y compraban el certificado mucho más caro. ¿Y saben qué hacían con ese otro animal? Lo dejaban 2 días en el corral del templo y lo vendían como certificado. Esta gente era lo más perversa en negocios. Tenían una gallina de los huevos de oro. Ahí estaban haciendo negocio con lo que las otras personas traían, usando a las personas. Qué terrible, ¿no les parece? Era terrible. Era un negocio redondo, sí, para ellos. Bastante oneroso, pero también deshonroso. Oneroso, pero deshonroso. Estos saduceos tenían esa máquina de hacer dinero. Estos escribas, digamos, o saduceos. También existían los fariseos. Recuerden, vienen
los dos grupos. Ellos vienen los dos de Jerusalén. Pero estos fariseos, su poder más grande no era en el templo. Ellos eran poderosos en las sinagogas. Las sinagogas estaban por toda la región, se encontraban por toda la nación, y estos grupos eran los que controlaban esas sinagogas. Y ellos dos no se llevaban muy bien, como les digo. Recuerden que Jesús, en ese momento, que tira todas esas mesas y todas esas monedas salen a perderse de los cambistas en el templo, que era administrado por el otro grupo, bueno, ese día los fariseos estaban felices, contentos, se identificaron con Cristo, ellos estaban muy bien con ellos, porque decía, estos otros son unos corruptos y nadie los ha confrontado. De hecho, cuando ellos le dicen estas palabras, los fariseos le dicen a estas palabras, dicen, este hombre tiene que ser enviado de Dios porque nadie puede hacer lo que hace a menos que Dios esté con él. Por eso es que dicen esas palabras. Ahora, el problema que tenían los fariseos con Jesús es que Jesucristo también les llamaba hipócritas. Él los puso a todos en el mismo. Todos esos grupos religiosos, Él les decía hipócritas. Y eso ya no les gustó, ya no les parecía. El que los pusiera en el mismo grupo de recaudadores de impuestos, en el grupo de los saduceos y escribas, todos esos los puso en el mismo bote. Todos ellos deberían arrepentirse, era lo que dice Jesucristo. Si quieren entrar al reino de los cielos, deberían haber reconocido a Cristo como el Señor, y eso es lo que Él hace. Y es así, esa es la manera de cualquier persona entrar al reino de los cielos, es reconociendo que Jesucristo es el único que puede tomar sus pecados y llevarlos a la cruz, y arrepintiéndose puede entrar al reino de los cielos. No hay otra forma, ese es el único camino. No hay obra que usted haga para llevarlo al reino de los cielos. Y eso es lo que ellos están haciendo, estos grupos. Dos grupos que se unen para ir en contra del único que podría en realidad haberles salvado. Entonces, miren lo que dice, la pregunta que le hacen ellos en el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Ya en la pregunta vemos su condición. Solo esa pregunta ya nos muestra el corazón de estas personas, de estos hombres. Y en esa pregunta encontramos la primera característica falsa, la primera característica de la falsa adoración. La adoración falsa inventa sus propios estándares humanos de espiritualidad. La adoración falsa inventa sus propios estándares humanos de espiritualidad. Ahí está en el versículo 2, con esa pregunta ellos están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La pregunta, noten bien, la pregunta no es ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Dios? Eso sería una buena pregunta. ¿Por qué los discípulos quebrantan la ley de Dios? Pero no, la pregunta es ¿por qué los discípulos quebrantan la ley que los ancianos inventaron? ¿Por qué los discípulos quebrantan esa tradición que los ancianos crearon? Los ancianos la crearon en los tiempos de la cautividad. La cautividad es ese momento en que toman a los 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur y los dispersen por todas partes, ya no hay. Y luego toman, en esa última llegada de los babilonios, toman a los de Judea, los llevan a la cautividad, los llevan a Babilonia, y durante ese tiempo, no había nación de Israel, en ese tiempo se inician estas tradiciones. Siglo más o menos 7. Pero esas tradiciones se mantienen oralmente, no se escriben sino hasta el siglo I o II antes de Jesucristo. Ahí se compilan, se reúnen todas, se empastan, digamos. Cogieron todas las tradiciones, las empastaron en algo que se llama el Mishnah. El Mishnah es la tradición judía de ese tiempo. Y eso hoy inclusive todavía se sigue. El Mishnah todavía es parte de la tradición de los judíos. Un día con mi esposa fuimos a un restaurante judío en el lugar donde estábamos, y en el restaurante judío tenían un lavamanos. Un lavamanos ahí para que la gente se pueda lavar las manos antes de comer. Afuera, eso no es uno no encuentra un lavamanos, hay que ir al baño, no. Esto es ahí afuera. Y además tienen
como una olla, porque ellos tampoco pueden coger una olla o una jarra, porque no pueden tocarla, yo no sé cuál es exactamente, pero tienen la olla ahí porque van a hacer un cambio de cómo se lavan las manos. Hay un procedimiento para el lavamiento de esas manos. Pero eso es algo que se inventaron. Esto es algo que está en esas tradiciones. Dice versículo 2 otra vez: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y si lo analizamos en detalle, vemos que es un ataque a Jesús en realidad. Pero ese ataque no se está haciendo directamente a él, sino se está haciendo a través de los discípulos. Está atacando el comportamiento de los discípulos, particularmente el hecho de comer el pan sin lavarse las manos. Y recordemos, en ese momento Jesús es un reconocido predicador, es un personaje muy poderoso y muy prominente. Y si alguien quiere atacarlo o disminuir su fuerza, una buena estrategia era atacar a los discípulos, atacar a las personas que estaban cerca de él. Como ya Jesús es tan poderoso, entonces la mejor estrategia es atacar a los de al lado, a los que están junto a él, a los discípulos. Y por eso es que ellos van detrás de los discípulos. Y esto es lo que dicen ellos. Es algo, nótenlo el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y qué es eso de la tradición de los ancianos? ¿Qué es eso de la tradición de los ancianos? Primero, los ancianos han creado estas tradiciones, como les decía, han puesto estas barreras o estas murallas para que no pequen, para mantenerse supuestamente libres de pecado. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, especialmente o específicamente en el Pentateuco, encontramos muchas de estas reglas y regulaciones. Solo basta ir al libro de Levítico y allí encontramos cantidades de regulaciones. Cuando vamos allí encontramos, por ejemplo, regulaciones acerca del sacrificio, acerca de la construcción del tabernáculo, acerca de los ancianos, inclusive de si se deben lavar o no las manos, pero todas las veces que encontramos esas regulaciones acerca del lavamiento de manos, siempre está detrás un acto ceremonial. Los levitas deberían lavarse las manos y presentar su ofrenda a Dios, o comer de la ofrenda que había sido elevada a Dios, pero solamente la podían comer si se habían lavado las manos. Pero los judíos lo cambiaron y lo convirtieron en ley. La ley de lavarse las manos antes de comer. Pero no hay un texto en las Escrituras que nos diga eso, que prohíba comer con las manos sucias. No que sea una mala práctica lavarse las manos. De hecho, en nuestra casa era lo que siempre hacíamos. Nuestros hijos no se sentaban hasta, ya se lavó las manos. Ellos tenían que lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. Todos nos lavábamos las manos antes de sentarnos a la mesa. Usted sabe, la comida o las manos pueden estar contaminadas. Coronavirus, el flu, bacterias. Pero hacer de esa práctica, piensen en esto, pero hacer de esa práctica, que es preferencia, un mandamiento, eso es incorrecto. Los judíos, al no encontrar mandamientos para algunas cosas, ¿qué hicieron? Crearon los suyos propios. Es como si yo les digo, tengo gripa, que no se acerque a más de 3 metros porque está en riesgo de que se la pase. Lo que ellos hicieron es como si les dijera a ustedes, ni siquiera vengan a la iglesia, porque es posible que se contagien. Si vienen, se van a contagiar, mejor les enseñamos es que ni vengan. Es algo así, es algo extremo, que no es un mandamiento. El problema es que muchos cristianos fácilmente están cayendo en esas mismas restricciones. Restringen la comida de ciertos alimentos o de ciertas formas de recreación. Eso es preferencia y está bien si lo hacen, pero cuando no lo hace, no pasa nada. Si no va, por ejemplo, al cine porque le ayuda a no pecar, si no va al cine, pues no vaya. Está bien, no vaya. O si decide no tener Facebook,
porque peca cuando está en él, pues no lo tenga. Está bien, no lo tenga, pero esa es su preferencia. Si es una preferencia que en alguna medida le ayuda a no pecar, pues haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer para que no se pero no vuelva a su mandamiento. Mateo 5:29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Está bien. Si exponerse a ciertas situaciones o exponerse a ciertas influencias puede contribuir a llevarlo a una situación de pecado, entonces tiene que hacer lo que tiene que hacer para no pecar. Está bien, tome las medidas drásticas para eso. Es bíblico, es necesario, es su responsabilidad hacerlo. Pero evitar cualquier cosa, hay que evitar cualquier cosa que lo lleve a pecar y eso es correcto. Pero tomar una medida que es para restringir su pecado y volverlo una medida para que todo el mundo siga, eso sí no está bien. Tomar esa convicción personal que la Biblia no indique y volverla a un estándar espiritual para todas las personas está mal. Eso es un problema. Usted no debe pensar menos también de alguien que no actúa de la forma que usted actúa cuando eso es una preferencia personal. Piensen en esto, algunos van al gimnasio y otros lo ven como algo malvado, mundano, vacío, pero es de preferencia. Si ir al gimnasio le causa pecar, pues no vaya, pero no vea a los otros como menos espirituales porque asisten al gimnasio. Puede que para usted esté mal ir al gimnasio, puede que allí alimente su vanidad o su lujuria y entonces no está bien ir, pero no diga que todo el mundo no debería ir al gimnasio porque estaría mal espiritualmente, eso no es cierto. Hay que ver la motivación, eso es lo que hay que ver, no solo el acto en sí. La adoración falsa inventa sus propios estándares humanos de espiritualidad. Piensen en Halloween. ¿Es pecado salir a pedir dulces? ¿En dónde dice que eso no es? Alguno de ustedes dirá, bueno, yo nunca he dejado salir a mis hijos, nunca los he disfrazado y nunca lo voy a hacer. Eso es de Satanás. Bueno, puede que sí, si viste a su hijo de bruja o de sicario, a lo mejor puede ser, pero salir de princesita, disfrazado de médico, a pedir dulces, y usted está ahí bajo la supervisión, eso no es pecado. Puede, con lo que acabo de decir, usted no esté muy cómodo. Está bien, no hay problema. No disfrace a sus hijos, no los saque, pero tampoco lo haga un mandamiento. No es un mandamiento. Lo que sí está mal es tomar una convicción personal y elevarlo al nivel de una norma espiritual que la Biblia no menciona. ¿Qué tal fumar? Otra vez volvemos. Alguno dirá, esto sí ya se pasó de la raya. Pero le digo, la Biblia no prohíbe fumar. Alguno dirá, pero el cigarrillo es dañino para la salud y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es cierto, sí, el cigarrillo causa cáncer. Piensen en la Coca-Cola o en las gaseosas que se toma al día. ¿Cuántas gaseosas se toma al día? O la fritanga, o las papas fritas, o el pan blanco, o el azúcar. Recuerden que él está metiendo al templo del Espíritu Santo, azúcar. ¿Qué me dice de la vida sedentaria? Los médicos dicen que los que no hacen ejercicio viven menos. Entonces no está cuidando el templo del Espíritu Santo y no está haciendo ejercicio. Ahora entonces, desde este día en adelante, desde hoy, el que no haga 1 hora de bicicleta conmigo está en pecado. Si ven, no se puede. Algunos de ustedes disfrutan la ida al campín a comer la fritanga, a otros les encanta el dulce sabiendo que no deben comer, pero igual se lo comen, o simplemente
no hacen nada de ejercicio porque no les interesa. Otros fuman. Pero el punto es que si dice que eso es pecado, no está bien. Lo que sí puede es restringirse de hacer cosas por motivos de salud, pero no por motivos de espiritualidad. Es muy importante decir entonces que si alguien no hace ejercicio para tener vida sana, a esa persona no le puedo llamar un pecador. No le puedo llamar un pecador porque no cuida su salud. No le puedo llamar. No puedo tomar una preferencia personal y volverlo una norma absoluta, divina de espiritualidad. ¿Sabían que el azúcar mata más personas que la cocaína? Yo no apruebo el consumo de cocaína, por supuesto, es ilegal y dañino para el cuerpo, pero el azúcar es una droga que mata 4 millones de personas al año. Pero no les voy a decir que no coma azúcar, o que el que come azúcar es más o menos espiritual. No hay una norma que prohíba el comer azúcar. Es como llegar a tiempo a una cita. No es más o menos espiritual una persona que llega a tiempo a la cita. Decir que si alguien llega tarde a las citas está en pecado, ¿en dónde dicen las Escrituras? Es una preferencia. Decir que no come morcilla porque es pecaminoso está mal. Está mal. Puede haber una buena intención, pero no es un mandamiento. Eso lo tienen que tener claro. El problema está cuando tomamos una preferencia y lo volvemos un mandamiento. Esa preferencia se convierte en un estándar espiritual en la mente de las personas. El punto es evitar cualquier cosa que le lleve a pecar, pero no hacer mandamientos donde no hay mandamientos. Ese es el punto. Y yo les digo esto, así hay muchas áreas. Yo solamente toqué algunas. Hay muchas áreas en la vida de nosotros que la Biblia no toca, que no son mandamientos específicos. Por eso tenemos libertad. Se llama la libertad cristiana. A eso se le llama libertad cristiana. Eso es lo que habla Romanos 14. Tiene libertad. Disfrútela sin violar su conciencia. Si la conciencia le acusa, entonces no lo haga. Es pecado para usted. No peque y contribuya a la edificación de otros creyentes. Si su acción lleva a otros a pecar, entonces no lo haga. Si comer azúcar va a hacer que otro peque, pues no se la coma. Así es. Y cuide su testimonio ante el mundo incrédulo. Si fumar es de mal testimonio, pues no lo haga. No fume más. Si sabe que eso le está haciendo daño a su cuerpo, pues no lo haga. Es de preferencia, pero está bien no hacerlo, es mejor no hacerlo. Repito otra vez, no puede ver sus preferencias como una marca de espiritualidad. Ese es el primer punto. La adoración falsa inventa sus propios estándares. Y en segundo, la adoración falsa obedece las instrucciones humanas, no las de Dios. La adoración falsa obedece las instrucciones humanas, no las de Dios. Un poco parecido al primer punto. El primer punto es inventa y el segundo obedece. Y miren lo que dice el texto en el versículo 3. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? En este momento está haciendo Jesucristo una pregunta, respondiendo una pregunta a la pregunta que habían hecho los fariseos. Lo que les importaba a los fariseos no eran las instrucciones de Dios, sino las tradiciones de los hombres. Lo que ellos querían era que los discípulos obedecieran la tradición inventada por ellos y no la de Dios, no los mandamientos de Dios. Y a esto pueden caer también los cristianos verdaderos. Esto se cae cuando usted está preocupado porque las personas no viven de acuerdo con sus convicciones o con sus preferencias personales. Cuando no está interesado en que las personas sean espirituales, sino que sigan ciertas normas. Así hay lugares que ponen una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer. Así hay lugares.
así hay iglesias. Cuando hay que tener mucho cuidado con esto. No se trata de obedecer las normas de hombres, se trata de obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que obedecer, la palabra de Dios, no las normas que nos impongan los hombres. La prioridad suya y la prioridad mía es encontrar ese principio bíblico que enseña la palabra y que yo puedo aplicar a mi vida, aplicarlo correctamente. Esa debe ser la prioridad como creyente, su prioridad como creyente. ¿Quiere ser realmente espiritual? Entonces lea las Escrituras, lea, escuche sermones, ore, entienda lo que dice la Biblia y después de que ha sacado esos principios, los aplica a su vida. Eso es espiritualidad verdadera, no una serie de normas inventadas por los ancianos de la época, aquí los ancianos. La espiritualidad verdadera se manifiesta cuando no está preocupado por si la gente vive de acuerdo a sus preferencias personales o sigue estándares humanos, sino cuando siguen los estándares bíblicos. Ese es el punto. Noten ahí el texto, en el versículo 3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento. Vosotros, por vuestra tradición, la tradición de ellos. Esto es peor. Ellos no solamente estaban exigiendo algo que no era un mandamiento, les están pidiendo que hagan una cosa que no es mandamiento, hay libertad para no hacerla, sino que también ellos mismos están quebrantando la ley. Es como si yo les prohibiera a mis hijos no comer azúcar, porque es pecado. No comen azúcar, en mi casa no se come azúcar porque es pecado. Eso es una preferencia. Pero al mismo tiempo, yo no cumplo el estándar de Dios que me ha dado como el proveedor de mi familia. Entonces yo quiero flojear, no quiero trabajar. Es como si yo les pido a ellos que cumplan un mandamiento que no es mandamiento y yo mismo estoy incumpliendo los mandamientos que sí son mandamientos, como trabajar. Qué hipócrita, ¿no les parece? Si le pide a alguien, por ejemplo, no mire el Facebook o Instagram, y le dice a esa persona que lo ve 30 minutos al día, dice, usted sí es carnal, ¿no? Vicioso, poco espiritual, ¿qué hace perdiendo el tiempo? Usted, por guardar su estándar de espiritual, ya está pecando, porque le está hablando con falta de amor, no le está hablando en amor, no le está demostrando su amor. Cuando eleva una convicción personal a un estándar divino y quebranta el mandamiento, ya la hizo. Noten lo que dice el texto. Porque Dios dijo, honra a tu padre, versículo 4, y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Qué es lo que está diciendo acá el texto? Este es un ejemplo de lo que yo les acabo de decir que Jesús les da. Ellos habían desobedecido la palabra de Dios para apegarse a un estándar espiritual que no existía, falso. Porque Dios dijo, ese es un recordatorio de que Dios habló a través del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios nos habló. Jesús hace una cita acá de las Escrituras. Le cita Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:12, en el que habla de honra a tu padre y a tu madre. Jesús los está confrontando con la palabra de Dios. Él no está hablando de las tradiciones. Él ahora les muestra lo que sí dice la palabra de Dios. Así es lo que Dios en realidad sí mandó. Honra a tu padre y a tu madre. Y además de ese mandamiento, les cita otros dos. Éxodo 21:17 y Levíticos 20:9. Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Observen aquí cómo lo hace Jesucristo. Él sí está citando el Antiguo Testamento, les está mostrando cuál es en realidad la norma. Jesús los confronta con esas palabras. Ellos, por guardar ese estándar escrito, es su falso estándar, están deshonrando
a sus padres. Eso es lo que hacen. Han deshonrado el mandamiento de Dios de honrar a los padres. Y noten el versículo 5. Pues, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. El Señor aquí les está mostrando que la honra a los padres incluye apoyo financiero. Es una verdad, la encontramos en las Escrituras. Piensen en 1 Timoteo 5. ¿Acuerdan de que se debe apoyar a las viudas? ¿Y quiénes van a apoyar a las viudas? La familia, los hijos. Ellos son los que la apoyan. También habla de esa actitud de respeto. Entonces los hijos tienen esa responsabilidad, la responsabilidad de ayudar a sus padres de forma económica conforme a su capacidad. Y apoyándolos económicamente les está mostrando respeto. Sin embargo, lo que hacían estos líderes falsos era evadir esa responsabilidad de apoyar económicamente a sus padres. No lo hacían porque tenían que dar su ofrenda a Dios. Es que yo no les voy a ayudar para que usted pueda comer esta semana porque es que yo tengo que venir y dar la ofrenda a Dios. Eso era lo que les decían. Mire, pa y ma, ahora no los puedo ayudar. No los puedo ayudar. No tengo el dinero suficiente. Pase hambre esta semana porque lo que yo tengo solamente me alcanza para la ofrenda. Pero recuerden, es una responsabilidad que provea para su familia. 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuerte, son palabras duras. Porque aún un incrédulo, por la gracia común que Dios le ha dado a todas las personas, aún un incrédulo apoya a sus padres. Ellos saben, porque Dios ha puesto en su corazón, en las tablas de su corazón, ha puesto qué es lo que deben hacer, ayudar a sus padres. Esto ha sido entendido por siglos, inclusive afuera de la iglesia, afuera de las normas judías o después de las normas cristianas. En escritos extrabíblicos encontramos que, por ejemplo, los romanos ayudaban a sus padres. Estaban conscientes de la necesidad que se debe apoyar económicamente a los padres. Por eso, esto también lo ilustra Pablo cuando dice, el que no provee a los suyos es peor que un incrédulo. Lo cual, ¿qué es peor? ¿Por qué es peor? Porque aún un incrédulo ayuda a sus padres. Ahora, un creyente, sabiendo lo que debe hacer y no lo hace, es peor que un incrédulo. Por eso es tan grave. Por eso es tan grave lo que hacen estos hipócritas e impostores con sus padres. Ellos argumentan que no les podían ayudar porque tenían que ofrendarle a Dios. Y eso está mal. Observen al final del versículo 6. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. Qué terrible es esto. Hipócritas, les dice. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo. Esta palabra hipócritas no son palabras suaves, si se dan cuenta. Es una palabra fuerte que se usaba para aquellas personas que realizaban obras teatrales. Los hipócritas eran actores de teatro que se ponían una máscara y hacían una función. Es lo mismo hoy. Los actores son hipócritas, porque cuando los escuchamos hablando y vemos las películas, vemos que son dos cosas completamente diferentes. Hoy yo personalmente acepto más los personajes que representan que lo que dicen en público. Apenas los escucho hablar en público, ya no quiero ni siquiera ver las películas, porque la realidad de esas personas es diferentísima a lo que ellos se ven en las películas. En las películas son héroes, pero en la vida real son unos torcidos. Entonces, cuando Jesús les dice hipócritas, es una represión fuerte y directa de Jesús a ellos. Recuerden quiénes son estos hombres. Estos hombres no son cualquiera aparecidos, son la élite.
son la élite. Es como si nosotros estuviéramos acá teniendo a todos los congresistas, el presidente, la alcaldesa, y le dijéramos hipócrita. Es duro, difícil. De pronto salimos, la policía nos lleva, nos dice por abusivo, cualquier cosa pueden decir, pero estas personas eran los expertos en conocimiento, eran los expertos en entendimiento, eran los expertos en enseñanza, eran los que obedecían supuestamente todas las leyes, toda la palabra de Dios. Estos eran los que en realidad interpretaban las palabras de Dios, eran los intérpretes, los que aplicaban la palabra de Dios a sus vidas. Sin embargo, Jesucristo les dice: ustedes lo que son es un grupo de farsantes, son unos hipócritas que pretenden ser algo que no son genuinos. El Señor lo que les está diciendo: ustedes son unos farsantes, ustedes son unos actores. Noten ese versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías. Escuchen esto que estaba profetizado: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ellos eran responsables de esta farsa, de esta religión falsa, de esta falsa adoración. Pero esto era parte del plan de Dios. Por eso el Señor dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Otra vez Jesús cita el Antiguo Testamento, Isaías 29:13. ¿Qué es esto de que el corazón está lejos? Bueno, muestra que hay una devoción o una supuesta devoción a Dios por el exterior, pero por dentro no. De labios para afuera, pero no en el interior. En el interior no había nada. Había bien algo que se veía en el exterior, pero por dentro no se veía nada. No es genuino. No es genuino. Y lo habían manifestado por apegarse a esas tradiciones y no a la palabra de Dios. Y esto nos presenta esa tercera característica. La espiritualidad falsa es externa. La espiritualidad falsa es externa. Entonces ya vimos, el primer punto es que la espiritual falsa inventa sus propios estándares. La adoración falsa o la espiritualidad falsa obedece las instrucciones humanas, no las de Dios. Y ahora la tercera, la espiritualidad falsa o la adoración falsa es externa. En otras palabras, no busca someterse interiormente a Dios. No busca someter su vida interior a Dios, y esto es una farsa. El Señor lo había denunciado antes. ¿Lo recuerdan? Mateo 5. Vamos allí un momentito a Mateo 5. No estamos lejos. Mateo 5, versículo 20. Y este versículo 20 puede ser uno de los versículos, o el versículo central de todo el Sermón del Monte. El versículo 20 dice: el Señor dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, para poder entrar al reino de los cielos, su obediencia, su conformidad a la palabra de Dios tiene que estar por encima de los escribas y de los fariseos. Noten los contrastes que ya estudiamos anteriormente que nos da Jesús. Miren el versículo 21. Habéis oído. ¿Habéis oído? ¿Qué es eso? Lo que ellos tenían de la tradición, lo que ellos estaban mirando en la tradición. Se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, si notan otra vez, pero yo os digo, y noten el 27, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, porque estas personas habían transformado esos mandamientos que eran mandamientos verdaderos en tradiciones de hombres. Y vuelve y lo hace en el versículo 33 o 31. Dice: también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Y en el 32, pero yo os digo. Él les está aclarando todos los mandamientos que ellos habían inventado y les está dando la correcta interpretación. 31 y 32, 38 y 39, otra vez vuelve y lo hace. Habéis oído que se dijo. Y luego, pero yo os digo.
Y luego en el 43 dice, habéis oído que se dijo, y en el 44, pero yo os digo. ¿Sí lo notan? Él les está confrontando desde ahí en el Sermón del Monte, porque estas personas habían puesto tradiciones humanas y las habían vuelto mandamientos. Ellos habían impuesto sobre la palabra de Dios otros estándares para torcerla. Estos impostores vivían una vida de perversión interna que solo conocían Dios y ellos mismos. Pero es exactamente, a los ojos de todo el mundo se veían bien. Pero Jesús sabía quiénes eran ellos y por eso los confronta. Noten el versículo 1 del capítulo 6. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidado de buscar hacer actos de obediencia a la palabra de Dios para quedar bien, para traer la atención a usted mismo. Algunos lo hacen, algunos pasan la ofrenda y hacen que echan para que la gente los vea. No eche, si no tiene, no eche, no tiene que echar un sobre vacío. No ponga, no hay nada, no hay nada malo en esto. Si no tiene para ofrendar, pues está correcto. Pero no muestre a todos que como es de, yo todas las semanas yo soy el que pongo. No. Estos eran los escribas, estos eran los fariseos, porque ellos amaban orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Otra vez noten el motivo para ser vistos por los hombres. No importa, ¿qué importa el exterior? Lo que importa es que hay aquí, que hay en el interior. Cuando lo haga, hágalo porque está en el interior. Cuando usted quiere ser amable con alguien, lo hace porque en su corazón está. No de otra forma. Si no es hipócrita, no lo haga para jugar este jueguito cristiano. Seamos cristianos de verdad, de corazón. ¿Cuál es la motivación por lo que hace cada cosa que hace en su vida? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Quiere ser reconocido? ¿Quiere que otros vean ese valor? ¡Uy, qué hombre o qué mujer! ¡Qué mujer tan piadosa! ¡Qué hombre tan piadoso! Mire cómo entrega su vida, entrega su dinero, entrega todo. ¿Qué hay por dentro? Obedezca a la palabra de Dios, pero no a las tradiciones de hombres, de los fariseos. Ellos eran simplemente impostores, tenían una espiritualidad externa. Ellos no son los ejemplos. El ejemplo es Jesucristo. Noten el versículo 9 del capítulo, regresando al capítulo 15, versículo 9. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esto es serio. En otras palabras, enseñaban sus mandatos humanos, sus invenciones humanas, como si fueran divinos. Eso es terrible. Ya vimos que ellos ¿qué hacían? Inventaban primero sus propios estándares. Luego pedían, lo que hacían era obedecer a las instrucciones humanas y no las de Dios. Además, tenían una espiritualidad falsa, que era externa solamente. Y ahora no solamente eso, sino que enseñan esos mandamientos humanos como si fueran de Dios. Terrible. Cuando usted piensa que alguien peca porque no comparte su preferencia personal, lo que está haciendo es lo mismo que hicieron estos hombres, fariseos. Decir que alguien peca porque tiene Facebook es colocar una convicción, una preferencia personal como un mandato divino. Lo único que es pecado es lo que Dios dice que es pecado. No conformarse a las verdades bíblicas es lo que es pecado. Pero no es pecado no conformarse a sus preferencias personales. ¿Sí lo nota? Es serio colocar una preferencia al nivel de Dios.
Eso es lo que está diciendo. Enseñan doctrinas como doctrinas o mandamientos de hombres. ¿Qué está haciendo acá? Se está colocando al mismo nivel de Dios. Yo estoy dando el mandamiento que Dios no ha dado, entonces yo soy Dios. Está poniéndose al mismo nivel de Dios. Pero usted no tiene el nivel de Dios. La Escritura es la que tiene la autoridad. Solamente cuando me conformo a la Escritura es que en realidad estoy obedeciendo, no cuando me conformo a los mandamientos de los hombres. Es terrible ponerse en el lugar de Dios. No nos quedan sino 30 segundos. Con esto terminamos. Para terminar, voy a hacer una lectura. La lectura del texto para que vuelva y le quede a usted en su mente. Versículo 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es ofrenda a Dios todo lo mismo con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Vamos a orar. Padre Santo, para concluir, queremos agradecerte esta mañana por estas palabras, por este gran tiempo de estudio, por ese privilegio que nos das de estudiar estos textos, de venir a cara con la realidad de tu santidad. Padre, es triste ver que a veces actuamos como fariseos. En ocasiones llegamos a ser como ellos. Y hoy te pedimos que nos perdones. Oramos, Señor, para que uses lo que hemos estudiado esta mañana y podamos examinar a cada uno de nosotros en su vida, para asegurarnos de que estamos viviendo como verdaderos, no como estos impostores de los que acabamos de estudiar. Señor, oramos para que seamos creyentes genuinos, que andemos siempre cultivando ideas que son bíblicas, no ideas falsas. Y hoy, Padre, si hay alguno en medio de nosotros que no es uno de los tuyos, oramos por su salvación, para que entienda los estándares tuyos, que entienda que infringe esos estándares todos los días y que debe arrepentirse y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Amén.